son realidad. Todo lo que tú dices, cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que tú dices, cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que tú dices, cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Todo lo que tú dices, cumples con totalidad. Tú eres fiel a ti mismo. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Declarémoslo una vez más. Tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que tú dices, cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. Eres todopoderoso, eres todopoderoso, el gran yo soy, Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. Nadie hay como tú, inigualable, Señor. Perfectas son tus obras, no hay duda que tú eres formidable, Dios. No hay duda que tú eres Dios detallista en todo lo que tú haces. No
se expresa tu excelencia. En todo lo que tú dices se revela tu perfección. Cuando das a conocer tu naturaleza, das a conocer tu plenitud, das a conocer tu perfección. Cuando das de tu revelación, nos muestras tu corazón, nos muestras tu corazón, ese corazón perfecto, lleno de gracia, lleno de favor, lleno de amor. Tú eres justo sobre todo, Dios. Tú eres justo sobre todo, Rey. Eres intachable. Tú no retrocedes por nada, tú no retrocedes, porque eres todopoderoso. Y cuando tú declaras tu palabra de poder, va con todo el amor. Cada tiempo que el Señor nos permite vivir es un tiempo bueno, es un tiempo agradable. Son tiempos donde nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo a deleitarnos en Él. Y ahora tomamos un momento para poder exaltar al Señor a través de los testimonios, porque sabemos que esto es bueno y es necesario porque honra a Dios. Tuvimos una reunión como coordinadores con hermana Tania y bendigo mucho la vida de ella porque nos forma en todo. Y a raíz de la enseñanza que ella nos daba, me movía con las maestras de escuela bíblica y les decía que íbamos a tener un tiempo hoy en las tierras. Estuvimos a las 6 de la mañana ya y el Señor me marcaba mucho porque cuando buscamos la verdadera comunión, cuando llevamos a los nuestros a buscar del Señor, nos llenamos mucho y me bendijo mucho poder escuchar a mis hermanas, a mi hermano Arnoldo, que quizás los vemos muy calladitos, pero hay mucho del Señor en ellos y de manera personal me edificaban mucho y fue un tiempo muy agradable que tuvimos en la presencia del Señor. Igualmente hoy por la tarde tenía un tiempo para compartir con mis hermanas, no había compartido tampoco con ellas, con mis hermanas que vienen de Río Dulce y mi hermana Diana. Yo no se los dije en ese momento, pero cuando estábamos hablando, edificándonos, ellas me hablaban y me decían sobre el proceso que pasaban, los horarios, cómo es que ellas antes venían acá, el esfuerzo que ellas hacían de levantarse temprano, trabajo y todo eso, pero a mí me marcaba mucho y me llevaba a meditar y a pensar cuántas veces le hemos restado nosotros el valor a lo que tenemos acá en casa. Y le daba gracias al Señor primeramente porque me plantó en este lugar, pero también a corregirme hasta en cuanto a la puntualidad, porque ellas hablaban de todo eso y yo decía, cuando hay hambre y sed del Señor, no va a haber nada que nos impida poder buscar correctamente del Señor. Entonces, el poder compartir con mis hermanas y mis hermanos también me llevó a edificarme de la manera correcta. Mi testimonio tiene que ver con transformación. En esta semana que pasó estuve buscando al Señor en las tierras y fui allá mientras trabajaba, hice un espacio y fui allá a meditar, a orar y a tener un encuentro con nuestro Señor. Y pues fue un tiempo muy, muy delicioso, un tiempo muy fresco para mí, hermanos, que Él me llevó a Salmos 19 y ahí estuve meditando estos 2 días y cada vez que voy ahí, lo busco en versiones, el Señor me habla y específicamente, hermanos, Él me está mostrando sobre su creación. Ahí está donde Él habla del sol, donde habla, hermanos, de los días, cómo hablan, de las noches. Y para mí ha sido muy glorioso, hermanos, ese tiempo que he estado con Él allí. No he subido a pedirle nada, solo es a encontrarme con Él,
a adorarlo y también a darle gracias por muchas o de las formas que Él me bendice. Esto, hermanos, quería testificarlo y pues también motiva a muchos, ¿verdad? Porque ahí en ese lugar, hermanos, realmente Dios ha dado muchas promesas para el que lo busca. Y realmente cuando yo bajé de ahí, hermanos, bajé muy bendecido, bajé diligente. Hermanos, para la gloria de Dios, el Señor me agregó 2 clientes más en mi trabajo, sin andarlo buscando, ¿verdad? No lo atribuyo a mí, sino a Él, porque de Él es la gloria, de Él es los tiempos. Amén. Daniel 2. Nosotros debemos de darle la importancia a la revelación y nuestros hijos deben de darle la importancia a la revelación. Si yo soy un padre que entiendo que eso es muy valioso, ese recurso de Dios, son secretos revelados de Dios, nuestros hijos deben tener exactamente la misma actitud ante eso. Mire lo que dice Nabucodonosor, que era un pagano, y dice, entonces, verso 26, después de que Daniel le ha aclarado algo que él no entendía, dice en el verso 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, ¿y qué dice? ¿No están todos? ¿Y qué dice? Y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Vea conmigo el 47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Qué dice el verso 48? Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio que muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. A ver, esta sabiduría que había en Daniel no se la proveyó ninguna cátedra, no se la proveyó ningún curso, ningún establecimiento educativo. Este fue Dios el que hizo a Daniel superior, le dio un espíritu superior. Por eso todo debe estar en su lugar. Dios no está diciendo, saca inmediatamente a tu hijo, a tu hija de ahí. No, debemos dejar que el proceso de Dios continúe. Pero enseñarle a nuestros hijos que sepan realmente quién es Dios y que ellos tengan su propia vivencia, que ellos no solamente conozcan a su papá y sepan que su papá los apoya y les compra zapatos, calzado, ropa o les da techo. No, que conozcan a su Padre Celestial y que puedan verlo. Mire cómo un rey pagano, un rey de Babilonia, Nabucodonosor, cómo se expresa. ¿Qué es lo que él dice? Vuelve a esa parte. Él ya humillado, ¿cómo habla? Mire, el Dios vuestro es Dios de dioses. ¿Qué más? Señor de los reyes y el que revela los misterios. Mire el reconocimiento que le da un rey pagano, impío, a Dios por la revelación que Dios le concede a Daniel. El mundo modela con gente que desarrolla su raciocinio. No importa cómo vivan, pero el mundo modela con esta gente. Pero para Dios esto es integral. Es gente que tiene la revelación de Dios, es gente que puede revelar el misterio que Dios le haya revelado. Entonces, todos deben saber que usted y yo, cada uno de nosotros, tenemos no solamente el mejor padre, es el único.
Por eso el primer mandamiento, como dice, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Uno. Ahora aquí veo cómo Nabucodonosor entonces declara quién es ese Dios, se humilla. Y vemos cómo Dios recompensó a Daniel. No por todo lo que Daniel había estudiado. Otra vez, solo estamos enfocándonos ahora en cómo Dios exalta a alguien que sabe servirle y reconocerlo como Él es. Ahora, díganle a su hermano, la revelación que estamos recibiendo no solamente es importante, es vital y es muy necesaria. Vea conmigo, por favor, Mateo capítulo 11. Dice en el verso 27, todas las cosas me fueron, dijo Jesús, entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? El Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo es que nosotros podemos conocer y estamos conociendo al Padre? ¿Cómo es que nosotros podemos conocer y estamos conociendo a Cristo? Es por revelación. Dígale a su hermano, es por revelación. Por eso es que hace algún tiempo, ya mucho tiempo, el Señor ministró a toda Misión Cristiana del Calvario, y esta iglesia tiene que tenerlo claro también, para que nuestro entendimiento estuviera abierto y alumbrado para la revelación. Sin eso no podríamos nosotros ver a Cristo, ver al Padre. Otra vez, ¿es por qué? Es por revelación. La importancia que tanto el Padre como el Hijo, el esposo, la esposa, todos estemos abiertos una vez más a la revelación. Que permanezcamos con el espíritu correcto para estar recibiendo la revelación. Como un día dije hace mucho rato, el recibir la revelación no significa, no es una garantía que ya como yo tengo mi entendimiento abierto, haga lo que haga, viva como viva, yo voy a entender siempre la revelación. No. Mire lo que pasó con la iglesia de Galacia, con los hebreos. A los de Galacia Pablo les decía o les dijo, ¿quién nos fascinó? En otra versión dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién los envolvió? ¿Quién los encantó? Entonces, por eso, cuando hermanos, el Señor abre nuestro entendimiento y escuchamos y recibimos la revelación, tenemos que cuidarnos mucho. Hay que saber escuchar al Señor. ¿Por qué nos habla el Señor tanto de sabiduría, de prudencia, de sobriedad? ¿Por qué? Algunos se paran, escuchamos eso en un congreso cuando se nos enseñaba que no se trata de separar las cosas, sino todo es parte de un proceso de Dios. No podemos agarrar la sabiduría, este es un tema, la madurez, este es otro. La relación con mis hermanos, claro, la relación correcta con mi padre y también con mis hermanos, ese es otro tema. No todo es parte
del mismo plan de Dios, el mismo proceso de Dios. Todo tiene que ver con qué se nos enseñó, con el reino de Dios. Todo. Entonces aquí es donde tenemos que poner mucho cuidado y atención. ¿Por qué nos habla tanto el Señor entonces de sabiduría, de prudencia, de sobriedad, de tener las emociones bajo el gobierno de Dios? No solamente para los solteros porque algún día me voy a casar. ¿Por qué nos habla de eso? Porque Él está revelando, el Padre nos está revelando al Hijo, el Hijo nos está revelando al Padre, pero imagínense, hermanos, si nosotros no ponemos cuidado a aplicar todo lo que nos está dando, sería como despilfarrar, como echar a perder. Los secretos de Dios. Por eso me gusta tanto, dice, y aquel al final del verso 27, a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, si tú estás teniendo claridad de que Cristo está siendo formado en tu vida, que cada enseñanza Cristo se está revelando cada vez más y más a ti, debes de darle gracias, porque quiere decir que fuiste un elegido para que te fuera revelado el Padre, para que te fuera revelado el Hijo. ¿Acaso no dice, y a quien el Hijo lo quiera revelar? Vamos a ir a un verso más. Mire Gálatas capítulo 1, como habla el apóstol Pablo. Gálatas 1. Dice en el verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, dice, en otro tiempo. Diga mi conducta en otro tiempo. Otra vez, mi conducta en otro tiempo. Una tercera vez, mi conducta en otro tiempo. Quiere decir que él sabía evaluar su conducta, la que tenía ahora, que era muy diferente a la conducta que tuvo en otro tiempo. O sea, no es correcto que alguien no pueda evaluarse de esa manera. Por eso, hermanos, sí tenemos que saber cuánto hemos crecido, cuánto hemos estado creciendo. Yo no puedo creer que alguien diga, no sé. A ver, hermano, ¿cómo me mira usted? Dígame usted. No. O el esposo diciéndole a la esposa o viceversa. Mira, dime, ¿será que he estado creciendo? ¿Sí o no? ¿Qué dices? No. Cada uno debe saber. Dice, él habla y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Él sabía cómo había sido su conducta antes y cómo era ahora. Aunque ahí algunos todavía se pierden un poco. Porque testificar, por ejemplo, y decir, fíjense, hermanos, que me pasó esto y esto, una persona me insultó. Me lo hubiera dicho en otro tiempo, hermano. Ese tipo de testimonios, hay algo ahí, hay una corriente por bajo. Cuando uno testifica debe decirlo bien. Pablo define mi conducta en otro tiempo, punto. No es que si depende cómo venga el asunto, y bien que me pueden tocar y encontrar si alguien me busca. No. Entonces, cuando él está hablando, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, ¿qué dice? Entonces, en aquel tiempo, en el judaísmo, uno de los hombres más celosos de las tradiciones era Pablo. Las tradiciones de sus padres. Pablo era, si habían hombres que eran celosos de las tradiciones de los padres, Pablo se consideraba uno de los más celosos todavía. Que las tradiciones habían que respetarlas.
para Pablo. Pero dice, verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿y qué dice? Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase, que dice, entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo está declarando algo muy importante. Habla o menciona su conducta pasada, que ya no tiene que ver con el presente. Esa es una conducta del pasado. Sin embargo, también me llama la atención porque él entiende que Dios lo aparta, pero ¿para qué lo apartó? ¿Para qué lo apartó? Dos nada más. ¿Para qué lo apartó? Para revelar a su Hijo, pero dice, en mí. Entiende Pablo la responsabilidad, no solo la grandeza, sino la responsabilidad de que fue apartado para que le fuera revelado Cristo Jesús. Eso es exactamente lo que está pasando contigo y conmigo. Dile a tu hermano, eso es lo que está sucediendo contigo. Pero también está sucediendo conmigo, dígale. Ahora, ¿para qué le fue revelado Cristo? ¿Para qué le estaba siendo revelado Cristo? Ahí lo sigue diciendo, ¿para qué? Para que yo le predicase. ¿Qué significa eso que hemos estado viendo en este tiempo? Para que Él lo diera a conocer. Si algo ha cuidado el Padre, es que no demos a conocer a un Jesús histórico. ¿Están aquí todos? No es un Jesús histórico, que según la historia narra, cuenta, no. Por eso Él dijo, y me seréis testigos. ¿Qué es lo que hizo entonces el Señor cuando revela a su Hijo en Pablo? Porque Pablo no anduvo con los discípulos. Por eso habla de su conducta pasada. Él perseguía a la iglesia. Pero para que lo predicara a Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo el Padre? Lo apartó para revelarle a su Hijo. Porque todo aquel que predica a Cristo no debe predicar a un Cristo que no conoce, un desconocido, histórico. Ahí es donde se quedaron los judíos. Ahí es donde el mismo Natanael no entendía, porque decía de Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Por qué dijo así Natanael? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Por qué dijo de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Quién me lo dice fácil? Bueno, se lo digo pues. Porque Natanael conocía la historia de Nazaret, y la historia de Nazaret no tenía nada, Nazaret, nada relevante. Entonces, para Natanael, la historia debía de venir, la historia de, o en este caso un Jesús histórico, debía de venir de un lugar, de una ciudad más relevante. Por eso es importante entender que lo que hace la revelación, Natanael, hasta que conoce a Jesús tal y como Él es. Fíjese que me llama mucho la atención cómo el Señor ya nos conoce a nosotros.
Esos ejemplos de Natanael y de Zaqueo es para que nosotros comprendamos que nos conoce muy bien. Estaba en la mesa, estaba tomando el almuerzo. Cuando el Señor me empezó, mientras estaba tomando el almuerzo, me empezó a revelar y me dijo, hay algo que tienes que comprender acerca de Zaqueo. Se decía al Señor mientras estaba almorzando, le decía al Señor, dime qué debo entender. Me dijo, es que yo no solamente lo conocía a él, cuando le dije, Zaqueo, date prisa, baja, porque es necesario que yo pose en tu casa, voy para tu casa. Me dijo el Señor, yo conocía a Zaqueo, conocía también dónde vivía. No me tenían que enseñar su casa. Y no conocía solamente a Zaqueo y dónde estaba su casa, conocía a su familia. Por eso la salvación ha llegado a esta casa. Los conocía también a ellos. Entonces yo estaba almorzando y decía, Señor, ¿de verdad? Sí, esa parte yo no la había comprendido. Conocías a Zaqueo, pero cuando le dijiste, voy, es necesario que yo pase tu casa, nadie, no le preguntaste dónde vive, a ver, solo dime, dame la dirección, Zaqueo. Date prisa, andate adelante, pero decime dónde queda. Ya conocía todo. Y eso es lo que muchas veces ignoramos. Creemos que el Señor no nos conoce exactamente a nosotros, nos conoce re bien. Dile a tu hermano, él ya sabe todo acerca de ti. Entonces a veces vivimos como que el Dios que tenemos o el Señor mismo como que ignora algunas cosas de nosotros. Ya lo sabe. Por eso es que algunos, como Él lo sabe todo, quisieran que Él les diera adelantos de algunas cosas. Ay, ¿con quién me casaré? Que Él me revele quién. Es mejor que Él se siga revelando a tu vida para que hagas bien esa decisión. Fácil. Si Él se sigue revelando a tu vida, vas a hacer una buena decisión. No necesitas que Él te dé un adelanto acerca de esas cosas. Ahora, dice en 1 Corintios capítulo 2 y verso 9, dice antes bien, ¿cómo dice? Como está escrito, cosas que ¿qué? Que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios, que dice, ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. Por favor, ponga cuidado a esto. Verso 9, ¿de qué está hablando? Vuelvo a leerlo en voz alta. Iglesia, ¿de qué está hablando? De los secretos de Dios. Misterios. Es lo que, por eso otra vez Deuteronomio 29, ¿qué dice? Las cosas secretas pertenecen, o son, en otra versión dice, pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las reveladas nos pertenecen a nosotros. ¿Por qué nos pertenecen a nosotros? Porque ya dejó de ser un secreto de Dios, ya lo reveló. Desde el momento que lo revela, está diciendo el Señor, muy bien, ahora esto es tuyo, administralo tú. Ya no tiene que ver con la administración de Dios, sino la tuya y la mía. Entonces, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre. Entonces quiere decir que estas deben de ser ¿qué? Reveladas. Agárrelo bien pues, iglesia. Pero si el Hijo del Dios viviente, el Hijo del reino, sigue inmaduro, ¿qué más? Con sus emociones todas desordenadas, sigue falto de sobriedad, sin sabiduría y sin prudencia, entonces sin expresar a Cristo mismo, entonces, ¿qué pasaría si el Señor le revelara esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han estado nunca en el corazón de ningún hombre? ¿Qué pasaría con esas cosas? Se echan a perder. Sería despilfarrar, sería en vano. No las podría administrar, es correcto, Luque, no las podría administrar. Es un vino nuevo, muy bien, mi hermano, en odre viejo, o sea, no es así. Entonces, a ver, hermanos, cuando se nos habla de madurez, de sabiduría, de prudencia, de ¿qué más? De sobriedad, aunque abrimos paréntesis muchas veces, pero tiene que ver no solo con eso, tiene que ver de una manera integral. El Padre está nutriendo a sus hijos con la revelación, está trayendo la revelación cada día, porque Cristo se está manifestando, revelando a nosotros, pero todo esto es necesario para aquellas cosas que todavía son o están como los secretos de Dios. Hoy Dios ya ha revelado ya bastante secreto, muchos secretos, y algunos lo ven como temas. Por eso un día se nos enseñó claramente acerca de esto. Reino de Dios, ¿qué se dijo? No es un tema. ¿Qué significa eso? Que todo, ahí está contenido todo, todo. Siga conmigo, dice el verso 10. Pero Dios, ¿qué dice? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Diga conmigo el Espíritu. Por eso, hermanos, el Espíritu tiene un trabajo extraordinario, importantísimo en medio de todo esto. Porque es a través del Espíritu que es posible o se hace posible la revelación. Siga. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres, siga por favor, sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿a quién utiliza Dios mismo, el Padre, para traer la revelación? Es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es más que hablar en lenguas. Para algunos todavía Espíritu Santo es igual a lenguas. Por favor. Eso es llevar al Espíritu Santo algo tan pequeño. No es que esté menospreciando las lenguas, pero es algo tan pequeño cuando queremos nosotros decir es igual a. Sí, que dice acerca de María, el nacimiento de Jesús. Cuando habla de que concibió, ¿qué dice? A ver, va a tener que ir ahí. Si alguien lo tiene, que pida el micrófono. Mateo 1:18. ¿Qué dice? El nacimiento de Jesucristo fue así.
Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí está, muy bien. Se halló que, ¿qué dice? Que había concebido del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ver mucho en estos misterios de Dios, del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo tiene mucho que ver. Por eso dice que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo nos enseñará esa palabra, nos enseñará todas las cosas. Por eso acerca del Espíritu también nos dice que Él os guiará a toda, enseñará todas las cosas, os guiará a toda verdad. Por eso qué lindo es que los padres puedan llevar a sus hijos, y no solamente los padres, los discipuladores, los adiestradores, es llevarlos a Cristo, llevarlos al mismo Espíritu Santo, porque es necesario que el Espíritu Santo continúe trabajando, el que trabaja en mí, que trabaje también en la vida de los demás discípulos. Que nuestros hijos, que los que están siendo adiestrados, que los discípulos sepan que los estamos llevando exactamente a donde Dios quiere, para que el Espíritu Santo continúe haciendo su obra en ellos. Que el testimonio de nuestros hijos sea, papá, mamá, mientras estaba allí en la cama, en el baño, en la mesa, en la sala, el Espíritu Santo me habló. Esos testimonios deben de ser reales, verdaderos. No estoy hablando de invenciones, de espejismos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la realidad en Cristo. Nuestros hijos y también los discípulos, discipulador, debe saber orar, debe saber dirigirlos, guiarlos. Cuando digo dirigirlos, estoy hablando de la revelación que estás impartiendo. Es necesario los discípulos hoy que tengan testimonio de que Dios les está hablando, de que el Espíritu Santo les está hablando, los está dirigiendo, los está guiando. Esos testimonios deben de ser relevantes en este tiempo. ¿Por qué? Porque Él sí se está dando a conocer. Que pueda su hijo, su hija, decir: mientras yo estaba en la computadora, mientras estaba en el iPad, la tablet, lo que sea, el teléfono, cualquier red social, el Espíritu Santo me habló. ¿Por qué no puede suceder eso? Padre, ¿cómo estás orando? Padre, ¿cómo estás llevando a tu hijo, a tus hijos, para que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad? Dice aún, por favor vea conmigo, en Primera de Pedro capítulo 1, dice los profetas en el verso 10
que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona en qué tiempo indicaba quién, el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hay iglesias que se quedaron predicando acerca de los sufrimientos de Cristo, pero ahí no habla solo de los sufrimientos de Cristo, habla de las glorias que vendrían tras ellos. Hay iglesias que se quedaron solo con el sufrimiento y el sufrimiento y el sufrimiento, y hay que sufrir para merecer y no sé cuántas cosas. Pero aquí me habla de las glorias que vendrían detrás de los sufrimientos de Cristo. Usted y yo, por eso hoy debemos participar de esas glorias que fue anunciado por los profetas. El Espíritu de Cristo tuvo que venir y estar en ellos para que suceda lo que vamos a leer a continuación. A estos, verso 12, que dice: se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos están atentos. Los ángeles están atentos. Porque ellos aguardan el tiempo de la manifestación plena. Oiga bien, si algo anhelan mirar los ángeles, es a los hijos maduros ya en la manifestación plena de Cristo. Eso anhelan mirar ellos. Los ángeles anhelan mirar aquellos hijos que crecieron y maduraron y le hablan a la creación. No solamente presentan o evangelizan, presentan a Cristo, predican a Cristo, pero si algo anhelan mirar los ángeles, es como los hijos del reino vuelven a todo lo creado, al origen, al orden en el cual Dios lo creó. Eso anhelan mirar los ángeles.